El mensaje llegó justo antes de dormir. Mañana llevamos a doña Elena al centro, un brunch y unas compritas. Ven con nosotras, va a estar bonito. Mi primer instinto fue decir que no. Mi tobillo seguía hinchado por la caída de hace unos días, y solo de pensar en caminar toda la mañana ya me dolían las coyunturas. Pero dudé demasiado, y luego escuché mi propia voz en la cabeza. No seas difícil, no pongas peros. Así que respondí. Claro, suena lindo. Llegaron puntuales a la mañana siguiente. Bajé las escaleras de mi departamento aferrándome al pasamanos con las dos manos. Rebeca no bajó del coche. Doña Elena iba en el asiento del copiloto con esa sonrisita educada, un pañuelo de seda anudado con elegancia al cuello. «Buenos días, mamá», gritó Rebeca. «Vamos a esa tienda de antigüedades que mencionó doña Elena. Hay un café bien mono cerca». Asentí y sonreí mientras me subía al asiento trasero ignorando el pellizco en mi tobillo. Para cuando llegamos a la parada del camión, ya me arrepentía de haber dicho que sí. Rebeca charlaba animadamente con doña Elena, mientras yo la seguía a unos pasos cuidando no cojear tan obvio. Mi hija nunca preguntó cómo me sentía. Supongo que pensó que si estaba ahí, estaba bien. El camión iba lleno, todos los asientos ocupados, la gente apretada, hombro con hombro. Nos subimos. Me agarré del tubo más cercano con las dos manos tratando de calmar mi respiración. Doña Elena estaba tranquila en medio del pasillo y Rebeca a su lado deslizando el dedo por su celular. No voltearon a verme. Entonces, por un milagro, se desocupó un asiento. No lo pensé 2 veces, me senté despacito agradecida de descansar mis pies. Y entonces escuché su voz. ¿Y si la gente que criaste olvidara que aún puedes sentir dolor? Mi pie apenas empezaba a relajarse cuando la voz de Rebeca cortó el aire del camión como cuchillo. ¿Por qué estás sentada? Mi suegra está de pie. Levántate. Me quedé helada. Por un segundo no estaba segura de haber oído bien. Alcé la vista. Me miraba furiosa desde el otro lado del pasillo, una mano en el tubo, la otra, señalando a doña Elena que seguía erguida sin mostrar molestias. Abrí la boca, pero no salió nada. Mi pie palpitaba en protesta. No me había sentado por egoísta, me dolía. No pensé, solo necesitaba un momento, un instante. Rebeca se acercó y me tomó del brazo, no fuerte, pero lo bastante firme para que mi cuerpo se tensara. «Vamos», dijo en voz baja, «no hagas un drama». Sentí las miradas a mi alrededor, no directas, sino de esa manera callada en que la gente finge no ver mientras escucha todo. Mis mejillas ardían. Realmente no lo veía, ni el cojeo, ni la mueca que intenté ocultar, ni cómo me había quejado al subir al coche esa mañana. O tal vez lo vio, y simplemente no importó. Intenté moverme con el corazón latiendo fuerte, lista para levantarme. Entonces una voz vino desde el fondo del camión. «Está cojeando», dijo la mujer. Tranquila. Clara. Joven. «¿Y esa es tu mamá?» El silencio se rompió. Rebeca volteó rápido. Algunas cabezas giraron primero hacia la mujer, luego hacia nosotras. Miré atrás. No parecía mayor de 30, tal vez menos. Trenza oscura sobre un hombro. Audífonos colgando de su mano. Su rostro era firme, no enojado, solo. Incrédulo. Rebeca no dijo nada, no de inmediato. Me quedé inmóvil, una mano en mi bolsa, la otra agarrando el tubo junto al asiento. La mujer habló de nuevo más fuerte. ¿De verdad vas a hacer que tu propia mamá se pare mientras tú juegas a ser la hija perfecta con otra? Eso fue todo. Alguien al frente tosió. Un hombre a mi lado miró sus zapatos. Rebeca soltó mi brazo lentamente. Nadie dijo más. Pero algo en el aire había cambiado. Hubo un tiempo en que Rebeca tomaba mi mano para cruzar la calle, cuando me dibujaba con crayones y me decía su heroína, cuando yo era el sol que ella orbitaba. No sé cuándo cambió eso. No fue de golpe, solo una marea que se fue retirando, una llamada perdida, un cumpleaños olvidado, un momento en que eligió no defenderme cuando alguien me hablaba con desprecio.
La crié sola. Su papá murió cuando ella tenía 6 años. Cáncer rápido y cruel. Lo enterré un martes y volví al trabajo el viernes porque las cuentas se amontonaban en el buzón y una niña con ojos grandes y asustados observaba cada paso que daba. Trabajé turnos en el hospital de día y tomé trabajos extra de noche. Oficinista dando clases particulares hasta limpiando casas cuando las cosas se ponían feas. Me perdí todas las vacaciones. Remendé las mismas zapatillas 2 veces en lugar de comprar nuevas solo para que ella tuviera la mochila con rueditas como sus amigas. Ella ganó las becas, los títulos, las prácticas. Aplaudí en cada ceremonia de pie al fondo si mi nombre no estaba en la lista. Cuando conoció a Eduardo, el hijo de doña Elena, sonreí y le dije que me alegraba por ella, incluso cuando su madre me miró como si hubiera traído lodo a su casa. Incluso cuando llamó mis muebles curiosos y mi departamento un poco lejos. Lo intenté. Dios, cómo lo intenté para acercarme. Mandé pais para las fiestas, ofrecí ayudar con mandados, halagué el peinado de doña Elena, aunque pareciera casco. Seguí el juego. Al principio Rebeca me defendía cuando doña Elena soltaba sus indirectas. Cambiaba de tema, a veces hasta me respaldaba. Pero poco a poco dejó de hacerlo. No solo de defenderme, dejó de verme por completo. Ahora me quedo callada escuchando cómo me corrige frente a los invitados. Ignora mis preguntas, me pasa la cuenta cuando llega. Me digo que es normal, que todas las hijas se alejan tarde o temprano, pero en el fondo me pregunto, ¿y si no se alejó? ¿Y si simplemente me superó? Las puertas del camión se abrieron en la siguiente parada y me levanté antes de que alguien más se moviera. Rebeca no dijo nada. Doña Elena seguía charlando como si no hubiera pasado nada. Nadie me siguió. Bajé al aire fresco de octubre. La banqueta se sentía dispareja bajo mis pies. Caminé hasta encontrar una banca vacía junto a una florería y me senté con un suspiro quedito. Me quité el zapato. Mi pie estaba rojo, hinchado, enojado. Lo masajeé suavemente, dejando que mis dedos aliviaran el dolor. Pero el dolor no estaba solo en mi pie. Vivía más arriba en mi pecho, donde se esconden las heridas viejas. No quería ni llorar. Eso me sorprendió. Siempre imaginé que si algo así pasaba, si Rebeca cruzaba una línea que no podía ignorar, me derrumbaría. Me desmoronaría en recuerdos y pena. Pero no había nada que desmoronar. Solo claridad. Vine hoy porque ella me lo pidió. Eso es lo que seguía dando vueltas en mi cabeza. Ella mandó el mensaje. Ella pasó por mí. Ella sabía lo de mi tobillo. Y aún así, en el momento en que me volví inconveniente, me hice invisible. Una madre debe decir que sí. Sonreír. Aguantar vara. Aunque le duelan las coyunturas, aunque no haya asientos. Aunque la hija que antes se aferraba a su mano, ahora ignore su presencia. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo ser madre se volvió ser la persona más callada en la habitación? Miré a los desconocidos pasar. Parejas jóvenes, un hombre paseando a su perro, una niña comiendo una galleta más grande que su cara. Nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Se sintió como respirar por primera vez en mucho tiempo. Saqué mi celular de la bolsa. Decenas de mensajes sin leer. Chats grupales, promociones, alertas del clima. Pero nada de Rebeca. Obvio. Abrí nuestra conversación, su último mensaje. Ven con nosotras, va a estar bonito. Lo miré un rato, luego mantuve el dedo presionado. La pantalla parpadeó. Eliminar conversación, sí. Al llegar a casa el departamento se sentía más frío que de costumbre. Puse la tetera pero no hice té. Me quedé en medio de la sala con el abrigo en una mano y el zapato en la otra, mirando la foto familiar desvaída en el estante. Rebeca tenía 16 en esa foto. Acababan de quitarle los frenos. Sonreía con todos los dientes entonces. Dejé el zapato y fui al closet del pasillo. En el estante de arriba estaba una caja de archivos de plástico. La bajé, me senté en la mesa de la cocina y la abrí. Olía a tinta vieja y promesas olvidadas. Estados de cuenta, formas de seguro. Una carta desvaída de mi difunto esposo.
y entre 2 carpetas la copia de mi testamento. Lo leí una vez, luego otra. Nombraba a Rebeca como mi única beneficiaria. El departamento, los ahorros, lo poco que tenía para el retiro, todo. Nunca lo había cuestionado. Claro que sería para ella, ¿para quién más? Pero seguía viendo su mano en mi brazo, su voz alzándose, esa mirada, mezcla de vergüenza y desdén como si fuera una extraña torpe que tropezó con las reglas de su vida perfecta. Tomé el teléfono y marqué a mi abogado. Su voz era cálida, familiar. Marga, ¿todo bien? No dije quedito, pero lo estará. Le dije lo que necesitaba. No preguntó por qué. Solo dijo que prepararía los documentos y me los enviaría para firmar. ¿Quieres nombrar a otro beneficiario? Sí, dije. Hay un refugio a 2 colonias de aquí. Para mujeres que salen de situaciones difíciles. Quiero que el dinero sea para ellas. Entendido. 3 días después, Rebeca recibió la notificación. No llamó ese día, ni el siguiente. Pero la tercera noche mi teléfono sonó. Su nombre en la pantalla. Dejé que vibrara una vez. 2. Luego lo puse en la mesa junto a mi taza de té intacta. Por años me pregunté si me extrañaría si desapareciera. Pero tal vez lo único que extrañaría era la herencia. Era tarde cuando llamó, casi las 10. Estaba en el sofá con un libro abierto pero sin leer, en el regazo una cobija sobre las rodillas y la tele murmurando bajito. Lo esperaba como quien espera una tormenta tras un cielo quieto. Cuando mi celular se iluminó con su nombre, no sentí enojo. Sentí cansancio. Contesté al tercer timbre. Mamá. Su voz se quebró demasiado suave y familiar a la vez. Mamá, yo. No quería que saliera así. No dije nada, solo... Fue un momento. Estaba estresada. Doña Elena no paraba de decir que no podía estar de pie mucho y yo... Entré en pánico. No pensé. Por favor, créeme. Dejé que el silencio se alargara no por crueldad, sino porque necesitaba que lo sintiera. Mamá dijo de nuevo, más insegura. Hablé por fin lenta y calma. Esto no es un castigo, Rebeca. Exhaló temblorosa. Entonces, ¿qué es protección para mí? De mí susurró. No respondí, no hacía falta. Solo hizo una pausa. No quiero que estemos así. ¿Podemos vernos? Por favor. Solo hablar cara a cara. Miré por la ventana. Los faroles parpadeaban afuera. Se oía un perro ladrando a lo lejos, algo reconfortante en su constancia. No dije. Un segundo pasó. Luego otro. No repitió. No dije de nuevo, con la claridad de quien por fin conoce sus límites. Podemos hablar. Pero no en un café, no en tu casa, no con doña Elena cerca, fingiendo que no escucha. No hasta que entiendas qué fue esto en realidad. Cometí un error, dijo. Lo sé, respondí. Pero no se trata solo de un asiento en el camión, Rebeca. Es por cada vez que elegiste no verme. No sabía qué decir. Escuché el zumbido de su respiración, el peso de demasiados años cayendo de golpe. Terminé la llamada con suavidad. No necesitaba gritar. De todos modos me escuchó. Reservé el vuelo, sin decírselo a nadie, de ida a Baja California, no para siempre solo. Por ahora. No revisé precios obsesivamente. No esperé una razón. Solo lo hice como quien pone el punto final a una frase larga y errante. En la farmacia compré un champú tamaño viaje y un bálsamo labial nuevo. La cajera, una joven de ojos brillantes con una placa que decía, Lupita, cobró con una sonrisa. «Qué bonita bufanda», dijo. Bajé la vista. Era la azul marino con flecos suaves. Rebeca siempre decía que se veía muy de vieja para mí. «Gracias», dije, y le devolví la sonrisa. Salí al sol de la tarde y noté algo extraño. No miré alrededor para ver si alguien había visto esa sonrisa. No necesitaba que la aprobaran para que fuera real. Simplemente era mía. En casa saqué una maleta pequeña, no la grande que usaba para visitar a la familia de Rebeca, la que siempre regresaba más vacía de lo que iba. Esta era suficiente.
Empaqué despacio, sandalias, un vestido ligero que no usaba en años, un libro a medio leer, el cargador del celular, mi bufanda. Dejé el suéter que Rebeca me regaló hace 3 Navidades, el que siempre usaba por compromiso. Lo doblé y lo puse en un estante. Que se quedara. Por la noche mi casa estaba silenciosa otra vez, las ventanas entreabiertas dejando entrar la brisa, el leve olor a carne asada de algún vecino 3 pisos abajo. Herví agua para un té no por consuelo, sino porque lo quería. Eso también se sentía nuevo. En la mesita puse mi boleto y el itinerario junto a una nota que escribí para mí. Está permitido querer paz, sin pedirle permiso a nadie. Le tomé una foto, no para compartirla, solo para guardarla. Por años cargué el peso de todos, expectativas, decepciones, resentimientos callados como ladrillos en mi bolsa. Pero mañana solo cargaría una cosa, a mí misma, y eso por fin sería suficiente. El océano era más ruidoso de lo que esperaba. Rugía justo más allá de la ventana constante y seguro, como si nunca le hubieran pedido explicarse. Me senté en el pequeño escritorio de la habitación del hotel, con una taza de té de manzanilla enfriándose a mi lado. Mis sandalias estaban junto a la puerta, aún con arena. Mis pies descalzos, mi cuerpo cansado de esa manera suave y buena que sigue a una larga caminata sin planes. Abrí el cajón y encontré papelería del hotel, pesada color crema con un borde azul marino. Alicé la hoja y tomé la pluma. No planeé qué escribir. Solo empecé. Rebeca. No solo me pediste que cediera un asiento. Me pediste que dejara de ser vista. Que olvidara que sentía dolor. Que olvidara que estaba cansada. Que olvidara que era tu madre. Y que solo recordara tu actuación. Hice una pausa. Tomé un sorbo de té. No sé cuándo aprendiste a ser tan fría. Pero sí sé que pasé años enseñándote lo contrario. Que el amor es cálido, que el cuidado es suave, que las personas importan. No solo me pediste que me levantara, me pediste que olvidara que era humana. Miré la hoja. Mi mano tembló, pero no de enojo, de liberación. Luego doblé la carta por la mitad, y otra vez, y la rompí por el centro. Nadie más necesitaba leerla. Me levanté, caminé al bote de basura junto a la ventana y dejé caer los pedazos. El viento que entraba del balcón era fresco y salado, y lo dejé envolverme. Puse una mano en mi pecho, no para calmar el dolor, sino para sentir algo latiendo firme y seguro debajo. Algunas verdades no necesitan ser entregadas. Algunas sanaciones no requieren público. Apagué la luz, dejé la carta atrás y me fui a dormir entera. A veces pienso en ella, la mujer del camión. No debía tener más de 25 años, tal vez menos. Su cabello en una trenza, su tono firme pero tranquilo, y no titubeó al hablar. No alzó la voz, no armó un escándalo. Solo dijo lo que había que decir. Está cojeando, y esa es tu mamá. Esa frase deshizo algo dentro de mí, o tal vez cosió algo de nuevo, no sé. Pero el silencio que siguió se sintió distinto al de antes. Me pregunto si ella lo supo, si notó cómo la mano de mi hija se apartó de mí, cómo el calor en mi rostro se volvió algo más frío, más estable. Me gustaría saber si me vio bajar unas paradas después y si entendió que había cambiado el rumbo de mi vida, porque lo hizo, me dio permiso, no para ser dramática ni enojarme, sino para ser real, para estar cansada, para dar un paso al frente. Hoy tomé un tranvía por la zona centro de La Paz sin rumbo fijo, solo paseando. Llevaba el vestido ligero que empacé, el que antes decía que era demasiado para mandados. Se movía con la brisa y por primera vez lo dejé. El tranvía se detuvo. Subí despacio sosteniendo el pasamanos. Estaba casi lleno, turistas de fin de semana, estudiantes. No esperaba un asiento. Pero un joven se levantó. Debía tener unos 22 años, con audífonos colgando y una cámara al cuello. Señora, dijo ofreciendo el asiento con un gesto. Dudé medio segundo. Viejos hábitos. Casi dije, no estoy bien. Pero en cambio sonreí. Gracias, dije y me senté. Sin culpa.
sin necesidad de justificarme. No parecía molesto. No hizo el gesto para que otros lo vieran. Solo lo hizo, lo que mi hija no hizo, y no esperó nada a cambio. Miré por la ventana mientras la ciudad pasaba. No hubo fanfarria, ni aplausos, pero sentí que algo regresaba a mí, y esta vez no lo devolvería. El refugio estaba justo al borde de la ciudad, entre una clínica y una lavandería desgastada. Nada lujoso, sin letreros brillantes ni jardines impecables, solo un porche ancho con pintura descascarada y una nota escrita a mano en la puerta. Aquí estás a salvo. Me quedé temblando un momento antes de tocar el timbre. La mujer que abrió se presentó como Renata, la directora. Cincuentona ojos, amables, voz sin rodeos. Me ofreció un café y un recorrido. Acepté ambos. El edificio no era grande, pero se sentía lleno, de cobijas bien dobladas, de zapatos alineados junto a la puerta, de mujeres en conversaciones quedas algunas riendo, otras solo sentadas juntas sin necesidad de hablar. Una ayudaba a otra a trenzar su cabello en la mesa del comedor. Otra leía en voz alta un libro arrugado mientras alguien pelaba zanahorias cerca. Nadie parecía rota, solo en pausa, en medio de recordar quiénes eran antes de ser reducidas. Esto fue una casa antes, dijo Renata. Todavía lo es en el fondo. Solo le pusimos más camas. No preguntó por la donación de inmediato. Me mostró el jardincito trasero, pequeño con unas matas de tomate que apenas sobrevivían y una banca pintada por los niños que a veces pasaban. En la banca alguien había escrito con marcador: vuelve a empezar aunque sea poco a poco. Me senté y sentí la brisa mover las sábanas, ropa colgada. Esto no es venganza, dije al fin, más para mí. Es lo que hubiera querido. Si hubiera tenido un lugar como este. Renata no pidió detalles, solo asintió. Entonces asegurémonos que la próxima mujer que lo necesite, lo tenga. Más tarde, mientras caminaba de regreso a la calle, el viento atrapó el dobladillo de mi vestido. No lo ajusté, lo dejé moverse. Por años me preparé para dejar cosas que se cuentan. Pesos, escrituras, un nombre grabado en las expectativas de alguien. Pero esto era otra cosa. Era dejar una puerta abierta. Y la paz de saber que no tenía que cruzarla sola.